Para mí, hermanitos, es un gusto tenerlos el día de hoy y también para mí es un gusto estar avanzando. Claro que no siempre vamos a coincidir con todos, pero lo importante es estar dentro y ganarse uno. No tanto el respeto, sino el lugar donde uno tenga que estar, ¿no? Y bueno, les digo a uno de ellos que pues es un familiar muy cercano, un primo hermano el que está en el segundo círculo, dice, pues tú no te preocupes, de hecho ellos te van a tener que, de una u otra forma, dice, de ver con malos ojos porque pues ellos no han avanzado. Pero bueno, lo importante es que estás dentro y yo te respaldo. Entonces tengo dos de respaldo, tengo dos como la duda, pero bueno, eso sería. No sería impedimento ahorita estando dentro de y seguirle trabajando, ¿no? Pues hermanitos, sean todos bienvenidos, espero que se la hayan pasado igual muy bien con la familia, ¿verdad? Les decía yo lejos también de estar pues quizá festejando lo que es la Navidad, sino que también es pues es una noche, es un día pues de unión, de reflexión con la familia, de reflexión con lo que hemos hecho, ¿verdad? Porque realmente en este caso no estamos literalmente, no estamos festejando que el nacimiento de Jesús o es Navidad. Lo que realmente recuerden que iniciamos del 21 de diciembre hasta el 23 es realmente un reinicio, o el encender el fuego nuevo para este nuevo ciclo que iniciamos, ¿no? Que nuestro gran abuelito Tonatiu, después del 24 empieza a caminar, a avanzar en su renacimiento, en su resurgimiento para un nuevo comienzo, para un nuevo caminar, para un nuevo sendero que él necesita trabajar, ¿no? Caminar y seguirnos iluminando. Bueno, entonces, para mí lo más importante de este mes, pues es el 21. El 21, ya lo demás, pues es una costumbre que de una u otra forma tenemos que adaptarnos un poco, ¿no? Pues bien, hermanitos, hablábamos en la clase pasada, ¿verdad? En la clase pasada nos quedamos en la trecena. Decíamos en la trecena de Setochli, hablábamos realmente del contenido y del significado del conejo, ¿verdad? Decíamos que el Toshli nos habla de nuestra energía, nuestra pasión, nuestra creatividad y todo lo que corresponde, ¿verdad? Que hablábamos un poco sobre la embriaguez de apasionarnos por un trabajo, el florecimiento de cada uno de nosotros a través de este Mekli, a través de este Maguey. Al mismo tiempo, hablábamos justamente de ese alimento que nos da, ¿no? Que podemos alimentarnos del cuerpo de nuestra madrecita Mayagüel. Hablábamos de este contenedor de energía que es nuestro cuerpo, el trabajar en dualidad, en trabajar con nuestra creatividad, con la pasión que tenemos, pero que ese orden de ideas que fluyen en nuestro cerebro, en nuestras emociones, que debemos de enfocarlo a un ayuno. El ayuno es básico y no tan solo en este camino, sino que en la mayoría de los caminos, en la mayoría de ¿qué sería? Los senderos espirituales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Si ustedes han revisado un poco la Biblia, y no quiere decir que con esto la Biblia es lo que debemos de leer, claro que no, sino que hacer una comparación. Dentro de la Biblia se dice que el ayuno es parte del forjar nuestro espíritu, el forjar nuestro cuerpo, ¿verdad? Y al forjar nuestro espíritu y al forjar nuestro cuerpo, nos conlleva a un estado de paz en nuestro cuerpo, ¿no? Decíamos que
que al principio sí nos va a doler, que al principio pues, no nos vamos a acostumbrar a ese ayuno, pero lo más hermoso y lo más importante es pues trabajarlo y de una u otra forma, el ayuno, la plegaria y hacer el bien, eso nos arma, nos pone una armadura de protección porque estamos forjando nuestro cuerpo. ¿Por qué es una armadura o por qué es una protección? Porque vamos a disciplinar a nuestro cuerpo que debe de obedecer a la mente y las emociones. Y si nosotros sabemos controlar esto, nos lleva al siguiente paso, a darle orden a nuestro cuerpo que haga lo que tenga que hacer. Por ejemplo, trabajar con la respiración, salir realmente de nuestro cuerpo. El del conejo, es una preparación para el siguiente ejercicio. Con este ayuno nos sentiremos más ligeros y podremos disciplinar nuestra mente para que nuestra energía interna, nuestro espíritu o nuestro nahual pueda salir nuestra energía y meterse en la mente, en el cuerpo de otro animalito. Es como un primer intento, ¿no? Recuerden que en otros ejercicios decíamos la comunicación telepática. Si tenemos una mascotita es tratar de hablarle a esta mascotita y conectarnos con ella, con él, ¿no? Bien, entonces hablábamos de Xutecutli, que es súper necesario. Hablábamos también, aquí nos quedamos con esta energía de Xipetote, que una advocación de Xipetote, que realmente decíamos el señor Itztapaltotec, ¿no? De Itztapal, Itztli, Tapal, como capas, ¿sí? Como si fuera esas lajas que cubren nuestro cuerpo. Al decir lajas, son como esas escamas que tiene la serpiente, ¿no? Y realmente es eso. Nuestro cuerpo está estructurado por esas lajas, esas pequeñas partes, como si fuera rompecabezas, porque nosotros estamos compuestos por diferentes órganos, desde el corazón, los pulmones, el hígado, la sangre, nuestro cerebro y todos esos órganos, para nuestros abuelos lo consideraban como esas lajas, como esas pequeñas partes que lo conforman nuestro cuerpo. Y para ello es necesario, hablábamos de esta energía de Itztapaltotec. ¿Por qué de Itz? De Itz, de lo que está dentro de nosotros. También necesita un cambio. Claro que también. Tapal, de Itz, también de Iztac, lo puro. Totec como la energía vital que tenemos como un ser sagrado, ¿no? Nos decíamos que esta es una advocación de Xipetote que cambia de piel y que nos invita justamente, decíamos aquí de la mariposita, ¿se acuerdan? Decíamos, esta es parte de Quetzalcóatl, el resurgimiento, el cambio. Y al decir es cambio, la mariposa es lo que hace, ¿no? Cambia de cuerpo, muda de cuerpo, va dejando ese cuerpo. Y todo esto es un logro por los cuatro rumbos. Y lo que nos mostraba, les decía yo, las banderitas que tiene, son dos banderitas, son de color blanco, color rojo. Recuerden que el rojo nos invita a esa energía súper importante donde nosotros debemos de empoderarnos, ¿verdad? El color blanco, que debe ser algo puro, algo limpio. Si queremos cambiar, en pocas palabras, cambiemos para el bien, no para el mal, porque para el mal ya hay muchos, hermanitos, ya hay muchos quienes hacen el mal, quienes hacen daño a los demás, ¿verdad? Ahora bien, en su rostro podemos ver, decíamos que no tiene dientes. Ya, si se acuerdan ustedes, decían los hermanitos, bueno, porque es un abuelo, ya no tiene dientes, por supuesto.
Igual si se dan cuenta sus ojos, esta parte de sus ojos se ven como venciditos también porque es un abuelo, es un anciano. Y en su nariguera, si ustedes se dan cuenta, en su nariguera tiene el mismo color, pero tiene una punta, lo cual nos indica justamente de que él está ya destinado pues a transmutar todo lo que tiene, a cambiar. Y en su tocado, hermanitos, en su tocado, ¿qué energía encuentran ustedes? Miren, de aquí, desde esto para arriba, ¿de qué es? Miren, de acá hacia arriba, es de un tonal, ¿sí? Es de un tonal, de una energía. Ah, pues aquí está, miren, es este. Observen bien, aquí tiene su ojo, este es su ojo, este tiene otro ojo, es de Tecpa. ¿Y por qué lo tiene en la cabeza? Decíamos que el Tecpal simboliza conocimiento, representa el conocimiento, la sabiduría ancestral, la sabiduría de los abuelos. Tecpal, cuchillo de pedernal, también se forjó dentro de esa lava volcánica que salió y se fundió. Su mineral tuvo que sufrir un proceso doloroso, sí. Entonces, nos está diciendo al ser anciano, este abuelo que está mudando de piel, está cambiando de piel, pues justo eso, que es muy sabio. Combinar conejo con la sabiduría y con la ancianidad, la ciclicidad, pues nos lleva a qué? A que podamos vivir en armonía. Inclusive en la mano derecha lleva una antorcha, si se dan cuenta. Tiene de Tecpat, cuchillo de pedernal, pero no lleva cualquier color, rojo y blanco. El rojo también representa al sol, el conocimiento, el blanco, lo puro. Entonces nos está diciendo, y el mango de este pequeña antorchita que muestra, el color es azul. Entonces dice, debe de fluir, debemos de hacer fluir todo ese conocimiento que tenemos, el cambio que estamos teniendo, que estamos vibrando, para que vayamos iluminando nuestro camino. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, Ixtapaltotec no está sentadito, él está caminando, está avanzando así como estamos avanzando en edad ahorita nosotros, ¿sí? No somos los mismos de ayer que ahorita, nuestra edad está avanzando. Entonces dice, para que podamos, con este cambio nos va a servir para ir iluminando nuestro camino. ¿Y para qué? Bueno, para que desarrollemos esta cualidad, miren, esta gran cualidad. Si se dan cuenta, tiene cuentitas de color azul y amarillo. El fluir, el amarillo como conocimiento, como energía. Y si se dan cuenta, son en los dos ámbitos que debe de florecer. Asimismo, aquí miren la elevación que está haciendo, pero si se dan cuenta, está en forma de espiral. ¿No? En la forma de espiral, lo cual nos indica que cíclicamente, porque es por la ancianidad, que cíclicamente estamos avanzando hacia nuestro florecimiento. Y aquí no encontramos dos serpientes, encontramos una flor con una cuentita, que es de color blanco. Esta cuentita de color blanco que lo encontramos en muchos amoshli representa el fruto de esta ciclicidad que vamos haciendo. O sea, nuestro Nelti List, nuestra verdad. Porque si yo florezco y alcanzo a comprender la importancia de vivir en armonía, esa cuentita, por eso lo ponen encima de la flor, el blanco, porque es lo más puro que yo haya encontrado en este camino. ¿Sí? Pues bien,
Aquí miren, nos dice que nosotros florezcamos en los dos ámbitos de nuestra vida, ¿sí? En nuestra energía interna, combinándolo con el fluir, con nuestra fuerza de voluntad. Al mismo tiempo, en esta olla, si ustedes le pueden encontrar un significado, ¿sí? Tiene una gran potencial. Este que vemos aquí es el surgimiento, justamente es el lugar de nuestra creatividad. Nos da una advocación, una información, nos da un conocimiento en donde nos dice que nuestro solecito tiene que empezar a vibrar nuestra luz. Pero ¿dónde está nuestra luz? Es nuestra energía que va vibrando. Por eso lo ponen en una forma de olla. Chequen sus patitas. Eso es nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos seguir trabajándolo? Y que estos dos ojitos los puede encontrar como esos ojos que nos vigilamos a nosotros mismos. Ese es uno. Si ustedes se dan cuenta, tiene la forma de una araña. Te toca. Y aquí está la ciclicidad también. Miren, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? 11 que nos habla del trabajo de los dos, lo espiritual y lo material. Y el último, que es la evaluación. El número 11 también representa el estar centrado, decir que trabajé aquí en lo espiritual, que trabajé aquí en lo material. Pero debemos de enfocarlo con esta fuerza de voluntad. Y está en armonía esta energía. Por eso está en medio. Vamos a combinar nuestra sabiduría con Iztapaltotec y con Xiuhtecutli. Ese es el gran señor Xiuhtecutli. Decíamos, ¿tiene una vocación solar? Sí, por su cabello, porque Xiuhtecutli es el señor del fuego azul. Pero ¿por qué se refleja en el cielo azul? Por los rayos del sol, ¿no? Por eso es que tiene esa vocación. A él sí carga sus cacles y Iztapaltotec no carga sus cacles, va descalzo, ¿no? Lo cual nos indica que Iztapaltotec también nos habla de caminar con humildad. Si yo camino con humildad en este sendero que me toca avanzar, por lógica, la humildad nos abre puertas, hermanito. Nadie, yo les aseguro que nadie le interesa convivir con alguien que es una persona egoísta, altanera, déspota, creída, que siempre cree tener toda la razón, que siempre quiere humillar a los demás, que siempre menosprecia el trabajo de los demás. Nadie lo quiere. Quizás se le respeta por el puesto que tenga, si es que tiene algún puesto en un trabajo, pero que realmente se le tenga estima, no. También nos dice Iztapaltotec que en este sendero, en este camino, es importante caminar, respetar nuestra ciclicidad. Es lo que pasa con algunos de nosotros, ¿no? A veces no queremos envejecer, decimos, no, yo no quiero envejecer. No, es algo natural. El hombre egoísta que siempre ha buscado, que siempre quiere estar joven, ahorita está la tecnología para la clonación. Quieren ser inmortales. Pero bueno, y esa es otra temática. Entonces, Xiuhtecutli está todo de color rojo, ¿no? Está toda su energía de color rojo. Nos habla justamente de ese trabajo energético, porque para vivir en la centralidad, en la armonía, que a pesar que yo sé que le puedo hacer daño a esta persona, me viene a provocar y me pongo en esa armonía, esa balanza, ese equilibrio,
tengo que tener mucha fuerza de voluntad, mucha paciencia, ¿no? Es lo que nos dice aquí. Hay que tener esta paciencia, hay que trabajar, hay que trabajar justamente lo que llegamos a encontrar también. Chequen su boca, está pintado su boca. Cuando encontramos una energía que está pintada la boquita aquí, nos habla de que es una persona que debe de reciclar, que debe de eliminar todas esas energías negativas, todas esas situaciones negativas como Tlazolteotl, ¿se acuerda? Tlazolteotl decía, no, pues la que elimina la inmundicia. Bueno, entonces aquí nos habla de lo mismo, de que siendo nosotros trabajando con Xiuhtecutli, nos va a ayudar a que nosotros podamos digerir todos esas energías negativas de los demás. Híjole, ¿cómo cuesta? Pero pues es lo que nos dice Xiuhtecutli, ¿no? ¿Cómo cuesta de entender a esta persona altanera, decirle, sabes qué, cálmate, está bien que sepas, pero, ¿no? Y eso uno se lo tiene como, literalmente decimos, lo tenemos que digerir, tenemos que ver que este florecimiento tiene que hacerse de esa manera. ¿Y por qué les hablo de florecimiento? Porque miren, en esta trecena termina con flor, inicia con Tochli, me pongo yo a trabajar con mi fertilidad y trabajo todas esas energías, fluir, trascender a mi clan de sabiduría, con Osomatli, ser actitud positiva, ser medicina, liderar, acechar, volar alto, reciclar y reutilizar. Todo eso que ya reutilicé, lo que voy a reutilizar lo voy a poner en movimiento. TechPad lo voy, con eso que ya puse en movimiento, me voy a iluminar con el conocimiento. Lo voy a fertilizar todo eso que hago para que yo pueda florecer, ¿no? Ahora bien, Xiuhtecutli encontramos aquí que va portando, va cargando una especie de carga de color negro, ¿verdad? Con azul. Nos habla de trabajar con nuestra energía interna sin perder de vista nuestro trabajo energético, ¿verdad? Que empezar a hacerlo vibrar desde nuestro corazón, desde nuestras energías internas para lograr nuestro cometido. En esta parte lo encontramos vestido con un ave de color azul, ¿verdad? Asimismo, todo este cuerpecito que tiene un collar con cuentitas, lo que nos habla de trabajar en armonía, una nariguera con color blanco y rojo, justamente el equilibrio que debemos de tener. En el oído tiene esta cuentita de color jade, saber saber que hay cosas que no es necesario escucharlos, dejarlo que fluyan, ¿verdad? En sus ojos no tiene diferente este ojo, ¿sí? Si se dan cuenta, es diferente con su ojo de Iztapaltote. Entonces nos habla de este ojito, que es una energía estelar, es una energía que está allá en el cielo. Y estos ojitos los podemos encontrar en el Amoshli, como esos ojitos de las estrellas que podemos encontrar allá arriba, energías en el Ilhuicat, en el universo. Ahora bien, en su tocado, en su tocado que podemos ver nosotros aquí, ¿sí? Tiene justamente ese equilibrio. Miren, aquí tiene alitas plumitas del águila, que nos dice que es una energía que está en la parte de arriba y que todas esas plumitas son medicina. Nos habla de un cambio, de un equilibrio, de una armonía que debemos de tenerlo presente al momento de estarlo trabajando. Y muy empoderado su copetito, decíamos
saber ser perceptivos con las energías que circundan a nuestro alrededor. Pero hay algo súper más importante, lo que tiene en su mano. Si ustedes se dan cuenta aquí, esta, este símbolo que ustedes ven aquí, dos de sus dedos los tiene penetrando en esta parte. Este representa, esta imagen lo hemos visto. ¿Saben dónde? Ya adentro tiene un conejito en la energía de Cali. ¿Qué sería entonces este? ¿Qué creen que nos representaría? Esta parte. Este lo tiene, el conejito. Luego lo tiene aquí el conejito. ¿Sí? Nos habla de la luna, hermanitos. Esta es la luna. Y lo que es, con lo que está agarrando solamente son dos dedos, ¿no? ¿Sí? Si ustedes pueden ver, está metiendo dentro de la luna dos dedos. En la parte de arriba tiene este piel de ocelot. Y en la parte de arriba, aparte de ocelot, tiene empuñando una pequeña lesna, pero es de jade, no es de obsidiana porque es azul. Hay algo muy importante en la mano de Xiuhtecutl. Y además de que esta parte, ¿no? Tiene una pequeña tela que es de Zipacli. Aquí miren, este es de Zipacli, porque el de Coatl son cuadritos y Zipacli tiene este como triangulitos, ¿sí? Eso es importante, pero la flor está hacia abajo, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo Xiuhtecutli, en la mano, ¿verdad? En la mano izquierda, ¿eh? En la mano izquierda lo tiene, cortando, lo está agarrando. Inclusive nos muestra la mano, ¿sí? Se dan cuenta, miren, nos muestra la mano. Entonces, acuérdense, la mano es la transformación. Nos está invitando a que cambiemos, que nos conectemos con la fertilidad de la luna que nos influye a nosotros. ¿Cuándo? Pues en la noche, en este caso, es piel de ocelo. El ocelo es un animalito nocturno, pero también nos habla de acecho, acecha la luna. ¿Qué quiere decir acechar? Observemos la luna. Hoy, hoy, hermanitos, es el día número 7 del cuarto menguante. ¿Ah? Así es que mañana tendremos una luna nueva. A eso le llaman ocelos. Donde encontremos la piel de ocelos, nos habla de acechar, de observar en la noche, ¿sí? Ahora bien, aquí miren este jade hermoso que nos lo muestra aquí en forma de como un cuchillito y nos muestra también la piel de Zipactli y con dos cuentitas nada más. Dice, acecha a la luna, pero también acecha a la madre tierra para que tú puedas sembrar. Hace ratito, el hermanito Miguel Ángel, el hermanito Ometoshli, en el Facebook compartía un artículo súper importante sobre esta ciclicidad de la luna. Yo les compartí en el grupo de WhatsApp, eso lo encontré en el Facebook del hermanito que compartió ese artículo y se los envié al WhatsApp. Nos habla justamente de esta ciclicidad de la luna, ¿sí? En esta manita que nos lo muestra el abuelo Xiuhtecutli, nos está diciendo, conéctate con la luna, acecha a la luna sin olvidar a la tierra, para que tú puedas sembrar, para que tú puedas fertilizar, para que tú puedas trabajar con esa ciclicidad. Y también nos está hablando a nosotros, porque nosotros vivimos en este plano existencial y que podamos florecer. Si unimos esta ciclicidad, esta fertilidad
con el conocimiento, con la iluminación que tenemos, con la disciplina, que por eso nos lo pone en la cabeza aquí, miren, TechPad, que si vete cortando, vete aprendiendo más y más y más, no te quedes con lo que, no te quedes solo con lo que te dice el maestro ya o lo que te dice el libro, lo que te dice los demás. Hay una escuela donde tú puedes estudiar más y mejor. ¿Saben cuál es? La madre naturaleza. Sí. Yo les puedo decir, observen la luna, miren que las ciclicidades, ¿y por qué no si lo hacemos? ¿Y si lo observamos? ¿Y si entendemos realmente el poder que tenemos? Sería diferente, ¿no? Y bien, nos habla, este es el número 20, es el último de las trecenas. Por eso es que nos muestra Iztapaltote, como es el último de las trecenas, nos habla de una ancianidad, el cierre de un ciclo. Por eso es que nos está mostrando toda esta información. ¿Sí, hermanitos? Por eso nos habla de esta ciclicidad. Dice, todo es cíclico. No te aferres ahí a lo que te hace daño. No, todo es cíclico. Tenemos que hablar de eso. Tiempo de Setochli se nos muestra como un periodo que cierra y abre ciclos, en donde podemos usar la inteligencia y el ingenio para generar nuevos proyectos, donde se nos es permitido el goce con moderación. Nos debe hacer reflexionar sobre los ciclos de la vida y el universo. Tiempo de aprender mediante la faceta festiva de la vida. Su rumbo, Islampa, rumbo del sur, color azul jade, representa Xutecutli, en este caso los regentes Xutecutli y Iztapaltote. ¿Qué son ellos? ¿Podemos trabajar con esta trecena? Claro que sí, hermanito. Al entender esta trecena, vamos a entender qué vamos a hacer. Recuerden, las veintenas ya los vimos. ¿Recuerdan? Ahora estamos viendo las trecenas. ¿Esto para qué? Pues esto está todo relacionado, hermanitos. A veces decimos, híjole, ¿cuándo inicio un trabajo? ¿Cómo le hago para trabajar algo? No, necesitamos trabajar. ¿Cómo? Utilizando esta cuenta del tiempo. Miren, es lo que les decía hace ratito, miren. ¿Se dan cuenta? Este lo tiene en la mano aquí. Ahí. ¿Se dieron cuenta? Esa es la oportunidad de observar, hermanitos. Miren, esta imagen es el mismo que está aquí. ¿Mm? La conexión con la luna. Y la luna representa la ciclicidad. ¿Sí? Muy bien, hermanitos. Dice ordenar las ideas. Yo le puse aquí el 6 de agosto. Esta es una pequeña anécdota que yo hice y este es muy reciente. Ordenar las ideas. Empecé a trabajar mucho más con la ciclicidad de la luna. ¿Sí? ¿Y me ha resultado? Sí. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Llevo 5 meses. En estos 5 meses, hermanitos, esta energía de la ciclicidad de la luna me ha ayudado mucho. ¿Con qué? Con eliminar ciertos hábitos muy nocivos para mi salud, muy nocivos para mis emociones, muy nocivos para mi labor como, como el que guía a los demás de manera virtual, como lo estoy haciendo con ustedes, y también de manera presencial. ¿Qué es lo que debemos hacer primero como ejercicio? Ordenar las ideas. A ver, ¿qué quiero hacer? Porque nuestra mente es tan lista, nos sabotea a veces. Quiero esto, quiero lo otro, quiero. Hacemos una lista de 100 cosas que queremos. Y de esas 100 cosas que queremos, tenemos que ordenar nuestros objetivos. ¿Sí? Tenemos que ordenarlos, priorizarlos.
Si mi prioridad es imprimir ya un libro, si mi prioridad es hacer ceremonias, si mi prioridad es aprender el temazcal, ¿verdad? Pero todo esto que yo haga, impregnar tu sello personal en cada una de tus acciones. Definitivamente, hermanito, cada cosa que hagamos, que lleve nuestro toque personal, sin necesidad que le pongamos ahí ya, o que, ¿no? O que le diga, este lo hice yo, ¿no? Sino que el que lo vea, ah, este tiene su sello de este amigo, ¿no? Aprender de la ciclicidad de tu vida en todos los ámbitos. Hermanitos, nosotros somos seres muy, muy aprensivos, muy materialistas a veces. Somos seres que nos aferramos a personas, a cosas materiales, a, a muchísimas cosas. ¿No? Decimos, no, esto es mío y nada más. No, yo creo que también debemos de entender cuando entendemos que hay una ciclicidad, no sufrimos tanto cuando perdemos algo material, cuando perdemos una persona, cuando perdemos, vaya, algún trabajo o cuando perdemos dinero. No nos, no nos afecta tanto porque sabemos que si seguimos este camino de la abundancia, nos va a llegar, ¿sí? Al conocer la energía interna de Teotzi. Todo esto nos va a llevar a conocerme. ¿Cómo es que yo puedo trabajar la ciclicidad? Es un ejercicio, hermanito. Yo sé que muchos tenemos nuestros propios, nuestras propias cualidades, nuestras propias necesidades, muy, muy, muy personales, ¿sí? Pero si nosotros no lo trabajamos, esta ciclicidad, caeremos, caeremos, caeremos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Lo que necesitamos es, como decimos, cerrar este círculo y seguir avanzando en espiral hacia arriba, como nos lo muestra en esta tercera, ¿no? Aquí miren, en espiral. Dice, avanza en espiral para que puedas florecer y después de florecer tengas tu semillita, tu neltilis. Muy bien. ¿Por qué la imagen de la luna cambia? Ojalá esto lo pudiéramos hacer. Les decía yo, esta noche terminamos con el ciclo de cuarto. Tuvimos luna llena y yo les mostraba la foto, ¿se acuerdan? 7 días de luna llena. Ahorita estamos en cuarto menguante. Terminamos esta noche el séptimo día del cuarto menguante. ¿De qué viene? La luna llena, ¿no? Viene la luna llena, de ahí viene cuarto creciente, de ahí otra vez luna, ¿verdad? Llena. En la luna nueva, iniciar nuestros ciclos, proyectos en los diferentes ámbitos de nuestra vida, de nuestra existencia. Y esta luna nueva representa el rumbo de Huiztlampa, el rumbo sur, porque tenemos que tener muchísima fuerza de voluntad para iniciar un nuevo ciclo, una luna nueva, un nuevo ciclo de vida, hermanito. Decimos, híjole, es que yo ya no veo lo tupido, los problemas, sino lo tupido que ya no. Sí, pero porque estás enfocado en eso, ¿no? No debemos de cambiar. Tengo que tener la fuerza de voluntad de hacer algo nuevo, algo diferente. En luna de cuarto creciente, como va creciendo, tenemos que alimentar nuestros objetivos, que son nuestras flechas, fortalecer nuestros proyectos. Es el rumbo de Cihuatlampa. El Cihuatlampa tenemos que alimentar con nuestra intuición, nuestra percepción. Aunque no lo creamos, hermanitos, intuimos si este va a ser un éxito, si este va a ser un fracaso. Lo intuimos.
Tenemos ese gran poder. Que no lo usemos es otra cosa. Ojalá podamos hacer este trabajo, hermanito. Luna llena. En esta luna llena, aprovechar la luz de Metzli, o sea, de la luna, para conocer nuestra parte luminosa de nuestra vida y fluir con nuestro conocimiento. ¿Qué quiere decir? Pidámosles conocimiento. Nos va a recordar esta luna llena, decir, yo soy luz. ¿Pero por qué soy luz? Porque yo ilumino el camino de otros hermanitos, porque yo doy conocimiento a los demás. Y es el rumbo de Tlahuiztlampa, el rumbo oriente. Porque al igual que el sol, no sé si ustedes han observado, la luna sale por rumbo oriente, avanza al poniente. Ujú. Cuarto menguante, que esta noche terminamos. Dejar morir lo que no ilumina nuestra sabiduría. Hay que desprendernos de eso, ¿sí? En esta noche, en mi caso, con la energía de quién, el día de hoy, con Mictlán, Tecuhtli, con el Itzcuintli, ¿ah? Con la energía de Itzcuintli, del perrito, el día de hoy, intencionemos, dejemos que este hábito de estar juzgando, que este hábito de no leer, que este hábito negativo que yo tengo, ¿verdad? Lo voy a dejar que se vaya a mi clan, ¿sí? Porque mañana en la nochecita voy a empezar a empoderar mis nuevos proyectos nuevamente, ¿sí? El día de mañana empezaré a hacer mis flyers para empezar a promover los cursos que vienen en enero. Estaré trabajando, intencionando con la siguiente trecena que vamos a tener. ¿Saben qué trecena sigue después de esta trecena de que estamos viviendo ahorita? ¿No? Malinali, medicina, ¿sí? Hoy, hoy a las 6:45 iniciamos con la energía de ¿qué? De Itzcuintli. Mahtlactli, Juan, Ome, Itzcuintli. 12, per. Mañana a las 6:45 de la tarde iniciamos con 13, Mahtlactli, Wanyeyi, Osomahtli, con 13 mono. Después de ese 13 mono, iniciamos con C. Malinali. Vamos a tener que trabajar con la medicina, ¿sí? Es algo muy hermoso ir entendiendo este caminar sobre las trecenas. Y recuerden que Malinali, su regente es Pasteca, el de la medicina. Nos invita a que seamos medicina, ¿verdad? Y no nos dice, bueno, claro que no nos habla de que, te vas a convertir en ese gran chamán. No, 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 no. Vamos paso a pasito. Me está invitando a hacer medicina. Bueno, pues lo trabajo como la medicina. ¿Y cómo lo trabajo como la medicina? Daré lo justo a los demás. ¿Qué es lo justo? Lo que se merece, lo que creo que yo me merezco, mis palabras, mi ayuda, mi apoyo, ¿verdad? Mi entendimiento, mi comprensión de que soy como el carrizo, vamos a trabajar juntos sin hacer más, sin hacer menos a los demás, darle ese respeto que yo quiero que me den ese respeto, ¿no? La conexión con nuestras energías en la vida cotidiana. Estas preguntas, ojalá se los puedan contestar también ustedes, ¿verdad? Ustedes los pudieran
empoderarse. ¿Cómo estás guiándote en esta vida? ¿Cómo estás viviendo esta vida? ¿Te gusta cómo estás viviendo? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué? ¿Quién crees que está guiando tu vida? ¿Tú o aquel que controla todo? ¿Quién está guiando? Porque es muy fácil. Por culpa de por culpa de mi jefe de trabajo, estoy así. Por culpa de mis papás, no progreso yo. Creo que yo tengo una maldición. Creo que yo estoy salado. Híjole, sin fin de cosas empezamos a decir, ¿no? Pero, pero realmente está afuera el problema. No. Me decía una hermanita, maestro, yo ya busqué todas las posibles causas, pero no salgo de este atolladero que estoy. Digo, ¿será? ¿Por qué no hace una introspección hacia adentro de usted? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no checa bien usted en en qué está fallando y en qué puede mejorar? ¿Cuánto tiempo necesitas para darte y dar lo mejor de ti? ¿Cuánto tiempo necesitamos? ¿Un año? ¿2 años? ¿Y por qué no empezamos hoy? Darme a mí lo mejor. Y cuando hablamos de lo mejor para mí, no estoy hablando, cómprate ropa de marca. No, 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 no. Date lo mejor para ti. ¿Qué sería? ¿Qué sería lo mejor que me voy a dar para mí? Soy una energía sagrada. ¿Qué sería? Dormir bien, salgo, meterle mi pensamiento positivo. Yo sé que tengo problemas, claro. Es un reto, es una oportunidad para demostrar lo guerrero que somos. Claro que sí. Y al estar bien yo, al estar agradecido con todo lo que tengo, trataré bien a los demás, se los aseguro. A veces llegamos a encontrar gente que siempre está quejándose de todo, pero no hace nada para resolver su problema. Y si en vez de quejarse buscamos soluciones, ¿sí? Yo sé que no hay una varita mágica que digamos las palabras mágicas, cambia. No, no existe, hermanito. Pero sí existe la posibilidad, lo que les decía aquí con la luna, ¿no? La ciclicidad, ¿sí? Sí existe tener en presente en nuestra vida a Mayagüel. Estas imágenes me fascinan. Todo de Mayagüel. Tener presente en la vida que Mayagüel lo es todo. Es alimento, es medicina, es vestimenta, es florecer, ¿no? Lo que les decía, miren el quillote que le sale y florece y produce el alimento. Además de que Mayagüel también entiende perfectamente la muerte. También entiende de que necesitamos la ciclicidad, ¿sí? Esta es esta fibra, miren. Y me gustó la imagen del abuelito por sus manos forjadas con esa energía, ¿no? El alimento, el oxli, la bebida, el florecer. Y aquí tiene el personaje de Mictlancihuatl. Es vida, es medicina, pero también saber entender que llega un tiempo que nosotros termina nuestro ciclo, no somos eternos. Por eso cada vez que hagamos algo, impregnemos eso, lo mejor de nosotros, lo mejor. Y bueno, estás construyendo un mundo de sabiduría y armonía en tu camino.
¿Estamos construyendo eso? Yo les puedo responder en mi caso, sí. Yo sé que no sé nada, sé poquito, pero lo poquito que sé, intento ponerlo en práctica. Y eso vale también. Tenemos aquí una imagen, ella es Tlazocteotl, de Tlazoctla, ¿sí? La que genera con amor y cariño, conectado con la luna, las estrellas, y, y justamente nos habla de esto, de esta serpiente que está sangrando. Nos habla de que nosotros podemos trabajar con esta energía poderosa de la tierra, de la luna, de Meyahuel, para poder lograr nuestros objetivos, ¿no? En este caso, el Toshli es muy amplio su trabajo. Lo que acabamos de hacer es solamente una parte de nuestro avance. Recuerden que este ejercicio es del tercer círculo. Nos falta el del segundo círculo y nos falta el del primer círculo. El avance del conocimiento desde afuera hacia adentro. Se inicia con el cuarto círculo, con el tercer círculo, con el segundo círculo y con el primer círculo. ¿Y qué significa esto? Que la base de esta filosofía, de este conocimiento, radica en conocerte a ti mismo primero. Primero te da un panorama de todo lo que tienes alrededor, ciertos ejercicios que te van a ayudar a reencontrarte a ti. Muchos el conocimiento occidental es totalmente diferente. Dice el conocimiento occidental, nosotros somos el centro de todo, ¿no? De nosotros emana todo eso, que nosotros somos la grandeza. Lo hace de una forma egoísta, que de nosotros depende de lo que aprendamos, pero nosotros somos el centro de atención de todo el mundo y no es así. Nos habla de que nosotros podamos aprender a conocernos a nosotros. Y el mundo occidental dice, no conoce a todos los demás. Conoce las culturas antiguas, conoce todo el mundo, pero no te conozcas a ti mismo. Y ese enfoque lo tiene la educación primaria, la educación secundaria, la educación nivel media superior, la educación universitaria. Eso tiene. Estudia a todos los demás, pero no te estudies, no te dejas saber cuán poderoso eres. ¿Sí? Bueno, hermanitos,